Entonces, como les decía, vamos a avanzar hoy día a la unidad 2, que se llama Introducción a la Contabilidad Tributaria. Perfecto. Bien, veamos el concepto de contabilidad. ¿Qué es lo que nos dice que es una ciencia y una técnica, verdad? Que aporta información de utilidad para el proceso de la toma de decisiones por parte de la gerencia, ¿no? Esta disciplina estudia el patrimonio que representa los resultados a través de los estados contables y financieros. Fíjense entonces en su concepto más amplio, ¿no? Lo más importante de todo esto es que nos dice que nos aporta información para la toma de decisiones. En resumen, eso nos está diciendo. ¿Por qué nos aporta información para la toma de decisiones? Lo que pasa es que en las empresas, fíjense que, ¿qué es lo que hace el contador? Registra las operaciones contables, ¿verdad? Registra las operaciones o las transacciones contables. Entonces, lo que registra el contador, ¿para qué sirve? Más allá de que eso quede registrado en el sistema contable o en la contabilidad de la empresa, sirve para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la gerencia de la empresa o la administración de la empresa necesita saber, ¿verdad? Cómo están funcionando su contabilidad, si tienen ingresos, cuánto tienen de gastos, si están ganando, si tienen utilidad o no. ¿Por qué? Porque en base a eso toma decisiones para ver en dónde puede mejorar algunos aspectos débiles que tenga o ese tipo de cosas. Entonces, el trabajo del contador es muy fundamental y muy importante dentro de la empresa, ¿ya? Así es que, ¿por qué? Porque le ayuda. Ahora el contador, por si acaso jóvenes, ya no es un simple registrador de las operaciones contables, sino también él tiene también que aportar con sus ideas y su conocimiento para mejorar la administración de la empresa, ¿ya? Así es que ya no es como era antes. El contador solamente era un señor que estaba ahí sentado en la computadora todo el día registrando las facturas de compra y las facturas de venta. Sino ya el trabajo del contador va mucho más allá, ¿ya? Es verdad, por ejemplo, lo que dicen de que nosotros los contadores ahora, más allá de desenvolvernos como contadores, también podemos ejercer como administradores o como gerentes de empresas, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque no solamente sabemos contabilidad, sino también tenemos conocimiento de administración, de economía. ¿Mm? Así es que dicen de que los mejores administradores o gerentes de las empresas somos los contadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay como nos la charles, digamos. Si tenemos nuestro contador y nosotros estamos ejerciendo como administrador o como gerente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos verificar y sabemos qué trabajo tiene que desarrollar el contador, cosa de que se le puede preguntar con mayor claridad cómo está eh, el manejo económico de la empresa, ¿m? Cómo están las cuentas, ¿verdad? Entonces, el contador, sabiendo que ya uno es el gerente o el administrador de la empresa, ya no se le va a poder charlar como se la hacen a veces a los administradores, ¿no? De que sí, que está bien, se registró todo, pero nada más, digamos. Entonces, es muy amplio el campo de acción que tiene el contador dentro de las empresas. No solamente se desenvuelve entonces como contador, sino también puede desenvolverse como administrador, puede desenvolverse como gerente, ¿ya? Y no se olviden que el contador también puede trabajar como auditor, ¿no? Así es que, pero el trabajo que él haga es muy importante porque le sirve para tomar decisiones a la empresa. Obviamente, pues no, si la empresa, por ejemplo, está incurriendo en base al informe del contador en muchos gastos dentro de un determinado proyecto, entonces el gerente tiene que ver en base a esa información que le pasa el contador, tratar de ver en qué partidas puede disminuir sus gastos, ¿no? O qué es lo que tiene que hacer para poder incrementar sus ingresos y ese tipo de cosas, ¿ya? Bien, y como estamos entrando a lo que es la parte de la contabilidad tributaria, tenemos que también conocer el concepto de los tributos, ¿no? ¿Qué nos dice? Fíjense, son ingresos de derecho público, o sea que del Estado, ¿ya? Que consisten en prestaciones pecuniarias, quiere decir en dinero obligatoria, ¿no?
interpuesto por el Estado. Entonces los tributos son dinero en efectivo que tenemos que pagar las personas y las empresas al Estado, ¿ya? El Estado nos exige que nosotros realicemos ese pago, ¿ya? Entonces, fíjense que los tributos son derechos que tiene el Estado para con los contribuyentes y para con la ciudadanía, ¿ya? No es algo por decir que se le ocurre al Estado, sino eso ya está escrito, ¿ya? Fíjense que, como ya habíamos visto anteriormente, los tributos no es algo que se le ocurra a cada país. Ahora esto ya viene de la época de Jesucristo, ¿no? Así es que, pero es un derecho que tiene el Estado. ¿Y por qué el Estado tiene el derecho de exigir el pago de los tributos a las personas y a las empresas? ¿Mm? ¿Por qué? Porque gracias a esos tributos los estados pueden funcionar, ¿verdad? Pueden solventar sus gastos, ¿sí o no? Pueden solventar sus gastos de educación, salud y, y una diversidad de gastos en los que tenga que incurrir el Estado, ¿verdad? Así es que, pero es con los tributos que pagamos nosotros, las personas y las empresas, ¿ya? Bien, ¿y qué es la contabilidad financiera? ¿No? A ver, veamos otro concepto. Son conceptos que ustedes tienen que ir conociendo, tienen que ir saliendo de dudas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hecho de estudiar contaduría pública no solamente tienen que enfocarse en hacer asientos de contabilidad, ingresos y gastos, también tienen que manejar estos conceptos. Tienen que saber bien qué son los tributos, tienen que saber bien qué es una contabilidad financiera y qué es una contabilidad tributaria y los diversos tipos de contabilidad, ¿ya? ¿Qué nos dice? Es el campo de acción de la contabilidad que se encarga de resumir. Es una rama de la contabilidad, ¿ya? Analizar e informar las transacciones pertenecientes a una empresa, ¿verdad? Esto implica la preparación de las declaraciones financieras para consumo público. Fíjense entonces, la contabilidad financiera es la que nosotros realizamos de manera regular en las empresas. Es muy diferente a la contabilidad tributaria que la vamos a ver más adelante, ¿ya? La contabilidad financiera es la que se encarga de analizar, como dice, e informar de las transacciones financieras a la empresa, ¿ya? A diferencia, fíjense, de la contabilidad tributaria, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya de los tributos, ¿no? Porque fíjense, un campo de la contabilidad eh, es la contabilidad tributaria. De la contabilidad general tenemos una separación. Dentro de esos gajos, si ustedes quieren, tenemos la contabilidad tributaria, ¿ya? Que es la que se encarga de contabilizar o de ver todo el tema tributario de la empresa, ¿no? Porque no se olviden que dentro de una empresa ustedes tienen que hacer contabilidad, por ejemplo, de costos, ¿no? Ustedes que están allá en Cuatro Cañadas, por ejemplo, fíjense que tienen empresas, muchas empresas agropecuarias, empresas industriales que manejan mucho costo, ¿no? Entonces se hace una contabilidad de costos, ¿ya? Donde se verifica y se registran todos los hechos transaccionales que tienen que ver con el costeo de la empresa, ¿verdad? Para ver después si es que se ganó o se perdió. Entonces, pero más allá de eso, tenemos la contabilidad tributaria, ¿no? Dice, expone una realidad económica completamente diferente a la determinada por la contabilidad financiera. Está orientada a dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que la contabilidad tributaria está enfocada a eso, a que la empresa cumpla sus obligaciones tributarias que tiene con el Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las empresas normalmente cuando se crean, ellas saben que tienen que pagar impuestos, tienen que pagar sus tributos, ¿ya? Entonces, la contabilidad tributaria se encarga de que estas empresas paguen sus tributos, ¿no? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque las empresas cuando se las crea nacen con impuestos, dependiendo del tipo de empresa, ¿ya? Pero una empresa normal, por ejemplo, de servicios,
que comúnmente existe en todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, una tienda de ropa, por decir, una heladería, lo que sea, ¿no? Tiene que pagar el IVA, el IT y el IV. Entonces, cuando la crean la empresa, los dueños de la empresa saben que tienen que pagar impuestos. Entonces, tienen que tratar de cumplir con el Estado, pagando sus impuestos. ¿Por qué? Porque si no después va a impuestos internos y les cobra hasta el último centavo de lo que han quedado debiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos leyes nosotros que nos obligan a eso. Tenemos el caso, por ejemplo, de la ley 843 que nos dice de que tenemos que pagar obligatoriamente nuestros impuestos por cualquier operación o por cualquier transacción que realicemos, ya sea por la venta de un bien o de un servicio, dice, ¿no? Entonces, fíjense que la obligatoriedad que tenemos las empresas de pagar nuestros impuestos y nuestro contador tiene que hacer cumplir eso. No puede ser que tengamos otro contador que solamente se dedique a registrar las operaciones contables, pero que se olvide de los impuestos. Hay un periodo de plazo para el pago de nuestros impuestos que nosotros las empresas tenemos que cumplir. Ya, por si acaso los impuestos no los pagamos cuando nos da la gana a nosotros, ya. Los impuestos los pagamos en base a lo que dice la ley, y la ley que dice de que tenemos que pagar todos los meses y nos da un plazo. Si vamos a pagar, por ejemplo, de septiembre, tenemos nosotros unos cuantos días de octubre de plazo para cancelar nuestros impuestos de septiembre, ¿ya? ¿Qué les estoy diciendo con eso? De que si yo vendí algo en septiembre, tengo que pagar el impuesto de esa venta. Y no lo voy a hacer cuando me dé la gana, por decir en diciembre o de aquí a 2 años o 5 años. El Estado me dice, usted tiene que pagar su impuesto al siguiente mes. Y nos da una lista, una tabla para pagar nuestros impuestos, que nos dice, en base a la terminación del número de NIT, ustedes van a pagar sus impuestos. Entonces, fíjense que el contador tiene que también concentrarse en este tipo en esta área de la contabilidad, ¿ya? No solamente concentrarse en las operaciones contables regulares que tiene la empresa, como pagar sueldos, pagar servicios básicos, pagar seguros, pagar AFP, este, o tal vez hacer el registro de la contabilidad de costos, ¿no? Para ver si en cada proyecto de la empresa está ganando o está perdiendo, en una determinada cosecha, por decir, necesita contabilizar todos los costos, entonces para ver si es que ganó o perdió. Entonces no solo se tiene que concentrar en eso, jóvenes, también se tiene que concentrar en la contabilidad tributaria, que es muy amplia, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta materia. ¿Por qué es amplia? Porque hay diversos tipos de impuestos, ¿ya? Y para cada empresa existen diferentes tipos de impuestos. No todas pagamos el mismo impuesto. No es lo mismo el impuesto, por ejemplo, que paga una empresa agropecuaria que una empresa de servicios. ¿Se dan cuenta? Entonces varía los periodos, los plazos, la forma de pago, etcétera. Entonces, el contador, por eso es que dice que el contador tiene que estar permanentemente actualizado, ¿no? Tiene que estar al tanto de las nuevas normas y leyes que van saliendo, y tiene que tener un conocimiento general de toda la contabilidad que se lleva a cabo en las empresas. No solamente puede decir, por ejemplo, a ver, yo solamente, bueno, yo estuve trabajando en una empresa constructora, entonces yo solamente sé realizar la contabilidad para empresa constructora. A la miércoles, entonces, si lo llevo a una cooperativa de agua, por decir, para que me haga la contabilidad, o sea, usted no sabe. No, no podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque fíjense que con la competencia que hay ahora en el país de profesionales, porque salen bastantes profesionales todos los años, y no solamente de la universidad pública, ¿no? Sino también de las universidades privadas, y no solamente de Santa Cruz, sino de toda Bolivia. Entonces uno tiene que tener un conocimiento amplio de lo que es la contabilidad en sus diferentes áreas, no solamente lo básico, ¿ya? Así es que tienen que estar pendientes de todo lo que sale en materia contable y tributaria de manera general, cosa de que ustedes puedan afrontar la realidad a la que después les va a tocar vivir. Hace rato hablábamos de
de que los tributos son una obligación que tenemos nosotros, los ciudadanos, para con el Estado, ¿verdad? Entonces, eh, ¿pero qué es obligación? ¿No? Es un término que precede, dice, del latín obligatio, y que refiere a algo que una persona está forzada a hacer por una imposición legal o por una exigencia moral. ¿Quién es el que nos impone de manera legal a que nosotros paguemos nuestros impuestos, a que sea obligatorio el pago de impuestos? El Estado, ¿verdad? Es el que nos obliga a nosotros a que paguemos nuestros impuestos, ¿ya? Aunque no querramos. Si nosotros tenemos algún tipo de negocio, tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿ya? Y para cada rubro y para cada área, el Estado tiene determinado qué impuesto va a cancelar, ¿ya? ¿Qué más nos dice? La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor, que es el Estado, y el deudor, que somos las personas, ¿no? Y cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser exigida de manera obligatoria. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Por ejemplo, de que si ustedes ponen un negocio, cualquiera que sea, no se pueden hacer los vivos, ¿no? Por ejemplo, no pagando los impuestos, porque eso es un delito para el Estado. Entonces, si nosotros hacemos eso, no pagamos nuestros impuestos, vendemos algún tipo de servicio, ¿verdad? O realizamos algún tipo de actividad económica, entonces, fíjense que el Estado tiene todo el derecho de cobrar nuestros impuestos, ¿ya? ¿Qué más nos dice? El contribuyente tiene la obligación de pagar, ¿no? Gracias a estos impuestos, ¿verdad? El Estado puede solventar sus gastos, ¿no? Puede desarrollar las obras para la ciudadanía. Entonces, por eso es que tenemos ese carácter obligatorio de pagar nuestros impuestos. O sea que no es chiste, jóvenes. El hecho de que ustedes, por ejemplo, creen una empresa, no quiere decir que van a crearla de manera informal. El Estado, una vez se da cuenta que usted empezó a ganar plata, empezó a tener ingresos y no pagó sus impuestos, aunque no tenga NIT, por si acaso, si el Estado se da cuenta de eso, le calcula todos los impuestos que usted evadió y se los cobra. ¿Mm? ¿Y qué pasa si uno no quiere pagar? Le congelan las cuentas del banco, le embargan los bienes, no lo dejan salir del país. ¿Mm? Y por último lo meten preso. ¿Por qué? Porque los impuestos, jóvenes, si usted no paga sus impuestos es un delito, le hace un daño económico al Estado. Entonces el Estado tiene todas las opciones de poder procesarlo. Muchas empresas han tenido ese problema, ¿no? De que a veces uno dice, bueno, yo voy a crear mi empresa, voy a hacer portones, por ejemplo, para las viviendas, o voy a poner mi carpintería, o voy a vender jugo de frutas, por decir, en una tienda, y no voy a pagar impuestos porque mucho se paga. No. Es verdad que de repente por algún tiempo usted pueda trabajar de manera ilegal, pero después si el Estado a través de impuestos internos se da cuenta, ¿m? Les cobra hasta el último centavo del impuesto que no pagaron, con multas y con intereses y con mantenimiento de valor por si acaso, ¿no? Fíjense entonces cómo funciona el tema de los impuestos. Es sagrado pagar nuestros impuestos para el Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque gracias a esos impuestos el Estado puede sobrevivir. Si no, ¿de dónde creen que tiene ingresos el Estado? Si no tiene empresas productoras, ¿sí o no? Así es que, obviamente que tiene otros tipos de ingresos también, ¿no? Como es la venta del gas y del petróleo, pero más de eso no tenemos. Entonces, por eso es que el Estado ha creado impuestos internos, ¿verdad? Para que a través de impuestos internos pueda proceder al cobro de los impuestos y haga cumplir la ley, ¿ya? ¿Qué más nos dice? A través del pago de los impuestos, el contribuyente ayuda a desarrollar cada servicio que recibe, ya que el Estado aprovecha los recursos que recauda a través de la obligación tributaria para invertir en su creación y puesta a disposición del pueblo. En caso de que la persona incumpla con su obligación tributaria, el Estado puede proceder a castigarla según lo estipulado por ley, el pago de una multa, la inhabilitación comercial o hasta el encarcelamiento, dice, ¿no? Lo que les decía hace rato.
¿verdad? Entonces, fíjense que es bien complicado el hecho de no pagar los impuestos, ¿ya? Hubo un caso, por ejemplo, y por si acaso que los impuestos son heredados, por si acaso les digo. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, si ustedes, eh, si su papá de ustedes, por ejemplo, tiene su empresa o su negocio y se muere debiendo impuestos al Estado, ¿ya? Como el papá no pagó, lo tienen que pagar los hijos. Así funciona. ¿Y qué pasa si los hijos tampoco pueden pagar? Entonces, tampoco pueden heredar. Esa es la trampa, digamos, ¿no? De que si los padres fallecen debiendo impuestos al Estado, ¿ya? El Estado le cobra a los hijos. ¿Y qué pasa si esta persona que falleció tiene bienes, casas, propiedades, vehículos, lo que sea? ¿Mm? El Estado los embarga, ¿ya? Los detiene para él, para el Estado. ¿Y qué pasa si los hijos quieren heredar esos bienes? ¿Mm? Porque están en todo su derecho de heredar, ¿no? ¿Por qué? Porque los bienes son heredables de nuestros padres hacia los hijos, ¿sí o no? Pero si su padre falleció debiendo impuestos, ¿mm? El Estado, ¿qué le dice? A través de impuestos internos, bueno, jóvenes, paguen los impuestos que su papá debía y le vamos a liberar esos bienes para que ustedes puedan heredar. Caso contrario, no hay trato. Así de simple. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Johnny Cash, lo conocen, ¿no? A Johnny Fernández. Sí, Su papá debía 50 millones de bolivianos. Su papá era dueño mayoritario de la cervecería Boliviana Nacional, de la Paceña. ¿Mm? Cuando falleció su papá, se falleció debiendo 50 millones de bolivianos, ¿mm? Al Estado. Entonces aparecieron los hijos de Max Fernández, así se llamaba el papá de Johnny Fernández, a querer heredar. Entonces hicieron hasta lo imposible por heredar todo lo que su papá les había dejado y el Estado les dijo eso. Bueno, jóvenes, ustedes quieren heredar, paguen los impuestos de su papá. Caso contrario, no pueden heredar nada. Ustedes saben cuáles son las normas y las leyes aquí en el Estado boliviano. Así que tuvieron que hacer un montón de malabares para poder pagar los impuestos que debían sus padres, ¿no? Y recién ahí pudieron ellos heredar las acciones que su papá tenía en la CBN y todas las propiedades y los bienes que tenía su papá. Así es que, así es como funciona, ¿no? Por eso dice hasta el encarcelamiento. ¿Por qué? Porque es verdad que alguna gente dice que no hay cárcel por deuda. Mentira. Bueno, si es entre personas, no hay cárcel, pero si es con el Estado, porque usted lo que está haciendo es un daño económico al Estado, ahí sí hay cárcel. No le podemos hacer nosotros daño económico al Estado, porque es un delito. Y al ser un delito, se procede con el encarcelamiento. ¿Ya? Después tenemos el concepto de derecho tributario. ¿Qué nos dice? Dentro de las diversas ramas que forman parte del derecho público se encuentra el derecho tributario, ¿no? También conocido como derecho fiscal. Su función es la administración de las reglas jurídicas que posibilitan que el Estado desarrolle y ejerza sus facultades tributarias. Lo que pasa es que el Estado se apoya en este derecho que tiene, ¿ya? Que es conocido a nivel mundial por todos los países del mundo, ¿no? De que tienen el derecho de cobrar los impuestos a las personas. Cada ciudadano tiene la obligación de pagar sus impuestos en el estado donde vive, ¿ya? Y si usted es boliviano y se va a otro país, también si usted empieza a ejercer algún servicio o algún tipo de trabajo en otro país, también tiene que pagar sus impuestos. Y si viene a Bolivia un extranjero y pone algún negocio o empieza a prestar algún servicio del cual reciba dinero, también tiene la obligación de pagar impuestos, ¿ya? Así es que, no, ¿qué quiere decir eso? De que en Bolivia todos pagamos impuestos, pero si nos vamos a otro país no vamos a pagar. Mentira, igual y peor todavía porque nos tenemos que abocar a los impuestos que los otros países nos exijan.
para nosotros los extranjeros, así como nosotros le hacemos a los extranjeros aquí en Bolivia, ¿ya? Después tenemos los principios constitucionales que rigen el sistema tributario. ¿Qué nos dice? Cada uno de estos principios, que fíjense cuáles son: legalidad, igualdad, eficiencia, equidad, progresividad y retroactividad, unidad de materia, capacidad contributiva, regulan una serie de valores que permiten que el Estado y los individuos se relacionen solidariamente para cubrir los servicios básicos necesarios. Lo que pasa es que, fíjense que dentro de los principios que tenemos nosotros, ya, eh, en el Estado, tenemos que cumplir para crear impuestos estos principios, que son conocidos universalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que los países tengan el derecho de cobrar impuestos no quiere decir de que lo van a hacer a su manera, ¿no? En el sentido de que ser abusivos, por ejemplo, con el cobro de impuestos, ¿no? O hacer cobros ilegales, ¿ya? Los estados, para crear sus impuestos, también tienen que cumplir, tienen que realizar dentro y cumpliendo estos principios, ¿ya? Así que no piensen que el Estado cobra impuestos por cobrar y lo hace a su manera y cada país cobra como quiere. No, tiene que cumplir estos principios de igualdad, por ejemplo, uno de los principios principales, ¿no? De que si vamos a cobrar impuestos, cobrémosle a todos, no por decir vamos a cobrar a los de la ciudad, sí, a los del campo, no. O por decir le vamos a cobrar impuestos a los blanquitos y así, no se puede, ¿ya? Entonces, o a las mujeres sí, a los hombres no. Entonces tiene que ser igual para todos. ¿Y qué más quiere decir esa igualdad? El mismo porcentaje para todos, ¿ya? No porque él es mi amigo le voy a cobrar 2% menos de impuestos. Si yo digo que el IVA se paga el 13% para todos, tiene que ser para todos, ¿ya? Entonces el Estado, cuando crea sus impuestos, tiene que cobrar en base a eso, ¿ya? Después tiene que cumplir el otro principio de progresividad, que sea progresivo, ¿ya? Y que también cumpla el principio de capacidad contributiva. ¿Qué quiere decir el principio de capacidad contributiva? De que yo le voy a cobrar impuestos a medida que la persona pueda pagar también, ¿ya? Y eso cómo viene o cómo se conceptualiza de que si, por ejemplo, eh, una persona tiene un negocio pequeño, obviamente que va a tener que pagar menos. A diferencia de una persona que tiene una empresa muy grande, obviamente que va a tener que pagar más, pero en base a su volumen de ventas, ¿no? No quiere decir de que yo le voy a hacer un trato especial por el hecho de que vendió menos. Ah, entonces vos no pagué mucho, dame 10 pesos. No, ¿ya? Entonces el impuesto tiene que ser creado en base a esos principios. ¿Ya? La misma alícuota o el mismo porcentaje, pero en función al volumen de ventas que tenga, ¿ya? Pero también no tengo que olvidarme del principio de igualdad, de que el mismo impuesto lo tengo que cobrar. Obviamente, bueno, si el impuesto es el 3% en el IT, por ejemplo, ¿no ve? ¿Qué quiere decir eso? De que si vendió 100 bolivianos por el 3%, va a pagar 3 pesos. Pero si vendió 1.000 pesos, entonces como vendió más por el 3%, ya no va a pagar 3, va a pagar 30 pesos, digamos, ¿no? ¿Y por qué va a pagar más? Porque vendió más, pues. No es lo mismo vender 100 pesos que vender 1.000 pesos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado crea los impuestos, cumpliendo esos principios, respetando, ¿ya? No los crea arbitrariamente porque entró un presidente, lo creó como quiso, después entró otro y lo crea como quiere. Ya no, ya. Antes era así, ahora ya no. Los países tenemos que cumplir las normas que rigen estos principios a nivel mundial, ¿ya? Después tenemos el Código Tributario Boliviano, que fue creado en el año 2003. Bien jóvenes. ¿Cómo la están pasando? ¿Se entiende? Sí, Licen, se entiende. Sí, Lisa, se Sí, escucha. dicen, se entiende. Perfecto, jóvenes. Yo creo que vamos a Atendamos. dejar ahí por esta vez, ¿ya? Sí, sí, Licen. Para que todos están ansiosos y deseosos de ver el debate. Avancé y lo más rápido que pude, lo que era para hoy día. Así es que
no le vamos a dar tiempo a las preguntas y a las respuestas, pero yo creo que he sido clarito, ¿no? Cosa de que han podido Sí, se comprender entiende, lo que licenciado. hemos querido decir con las diapositivas, ¿no? Así es Sí, que